Buenos días, damas y caballeros. Primero, quiero agradecer a Luis Crosskop y a los demás por invitarme a Uruguay. Esta es la cuarta visita. A Argentina fui 8 veces, a Brasil también, para estar con Eduardo y Johnny, el doctor Mara, que también está en la audiencia hoy. Caras conocidas todas. Primero quiero hablar de la fruta fresca. ¿Es una vía de ingreso de la mancha negra a Europa? Respecto al origen de los cítricos, todos sabemos que comenzaron en China. En las partes orientales de Asia, luego fueron a Australia, Nueva Caledonia, Nueva Guinea, y luego, por la migración de personas y el comercio, las rutas comerciales, llegó al resto del mundo. Egipto y a partes de Europa incluso, y luego a Sudáfrica. Pero no es de India. En 1488, cuando los portugueses fundaron la ruta comercial al lejano oriente, ahí los cítricos se introdujeron principalmente a través de barcos para la prevención de enfermedades de la sarna. La ruta comercial pasó de África a Europa. Hay referencias incluso abajo que pueden controlar luego. Esta es una prueba de que ya había cítricos hace mucho. El primer siglo antes de Cristo, en Pompeya, vemos un limonero, y luego en los países árabes también se la utilizaba, se plantaba y se utilizaba para distintos propósitos. Por supuesto, en Italia, en el siglo XVIII, también lo vemos acá en un grabado, o sea que era algo común en Europa hace mucho, mucho tiempo ya. Mirando la distribución de la mancha negra en el mundo, se encontró en 1892 en Australia. Fue descrita por un científico y luego se propagó a los distintos países que, de acuerdo con CABI y CMI, hoy por hoy tienen mancha negra. Lo interesante es que no se encuentra la mancha negra en las regiones con un invierno fuerte, en Australia, por ejemplo. Mirando el resto del mapa, en Sudáfrica lo encontramos en regiones con lluvia de verano y no en otras partes. Donde hay lluvia de invierno, por ejemplo, no se encuentra, como sucede en Chile. Estas son las regiones comparadas en Sudáfrica con lluvia de verano y lluvia de invierno, y ven que en las partes orientales tiene lluvia de verano y por eso hay mancha negra. En Estados Unidos, por ejemplo, en California no hay, pero sí hay en Florida. Entonces, ¿cuál es el problema? Nunca lo van a encontrar en un clima mediterráneo, ese es el tema. Como en Europa, por ejemplo. Ha habido cargamentos de árboles frutales de India desde 1656. Se ha plantado cítrico en Ciudad del Cabo para suministro de frutas frescas a los barcos, y hemos exportado desde 1904 esta fruta.
a la Unión Europea. Y hasta 1990 podíamos exportar frutas con 3 lesiones por fruta. Después vino la prohibición de repente. En Sudáfrica, estas son las áreas de producción de cítricos allí. Las partes de lluvia de verano están en verde y después las de lluvia de invierno son las otras. Son muy secas, casi un desierto. Pero en las otras, en esas hay riego, básicamente, el cultivo es por riego. Lo interesante es que la fruta del Cabo Occidental no tiene mancha negra. Y ellos sí podían exportar a la Unión Europea. Pero ahora la prohibición es para toda Sudáfrica, porque la Unión Europea dice, bueno, sí, está bien, pero toda la fruta puede portar este patógeno para el ingreso a Europa. Esta es la distribución de áreas con síntomas de acuerdo con el clima. Esto es muy importante porque la temperatura y las lluvias juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Acá las partes blancas están muy altas, muy por encima del nivel del mar, y por eso no hay mancha negra allí. Entonces, ¿cuál es el problema? La Unión Europea considera a la mancha negra como el patógeno número 1 en cuanto a amenaza. La amenaza la ven en realidad los miembros del sur: Portugal, Italia, Grecia y España. Y ellos creen o temen que se va a establecer en Europa la mancha negra. Pero en Sudáfrica estamos involucrados con esta cuestión con la Unión Europea hace mucho y los hemos desmentido desde 2000. Dijimos, la fruta no es la vía de ingreso. Ellos no tienen ninguna justificación técnica científica adecuada para decirlo. En el 2010, en los Estados Unidos, concluyeron incluso en un análisis de riesgo de plaga que la fruta no es una vía de ingreso y nosotros podemos exportar a Estados Unidos por esa razón. Pero la Unión Europea creen aún así que es una amenaza para la producción, para sus propios países productores de cítricos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Defendernos. Empezamos un intercambio técnico entre Sudáfrica y la Unión Europea entre 2001 y 2009, hasta 2009. Y después fuimos ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y pedimos un acuerdo de conciliación, pero ellos nos dijeron que teníamos que hablar con la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Y ahí empezó el problema, porque empezamos una disputa con esta organización en 2013, en enero. Porque ellos se niegan a aceptar los hechos. Nosotros tenemos hechos, ellos opiniones. Los hechos son: la mancha negra no se ha reportado nunca en Europa, a través de el desplazamiento de frutos infectados, y eso es lo que la Unión Europea no acepta. La mancha negra nunca se propagó en un clima mediterráneo, en ninguna parte del mundo, es decir, en un clima con lluvia de invierno. Simplemente sí se ha propagado mediante el movimiento de material de propagación infectado. Respecto a Argentina, ¿saben cuándo se introdujo la mancha negra en Argentina y de qué forma? ¿Alguien sabe? Les pregunto. En 1926, un hombre registró
El primer caso de mancha negra en Argentina, 1926. Importada de Australia era la fruta, o sea que Australia tiene la culpa. Así que, pensando en la ciencia, tenemos un cuerpo de información científica muy grande que nos apoya en nuestra hipótesis, pero a ellos no les importa. La investigación es algo menor para ellos. Ellos nos quieren probar a todos, a Australia, a Sudáfrica, a todo el mundo, de que sí es posible el ingreso de la enfermedad de esta forma. Los miembros del panel de investigación de la EFSA son de distintos países europeos. Por suerte ahí no está el doctor Yuta. Alguien importante aquí es Antonio Vicent. Es el único experto en cítricos de todo este panel, el único experto. Pero por suerte, un compatriota nuevo presentó en el mismo congreso en Alemania y llegaron a conclusiones distintas los dos expertos. Es el único que realmente nos escuchó a nosotros, a pesar de que él también era europeo. Pero el problema es este español. Creo que él es el primer actor detrás de esta situación, porque él ha publicado muchos artículos al respecto. Comenzó investigaciones de esta índole en la Unión Europea. Muy bien, vamos a ver ahora la Agencia Europea de Seguridad Inocua, de Seguridad Alimentaria. Aquí podemos ver los diferentes métodos que ayudan a la definición. Y quiero compartir con ustedes cuáles son los aspectos que ellos consideran en cuanto a este tema. Pero no podemos tomar el paso final y aunque no se pueda establecer la presencia de la mancha negra en Europa, ellos concluyen que como para poder dar este enunciado final es muy difícil. Entonces vamos a continuar con los hallazgos de la Agencia Europea. Aquí podemos ver la categorización de las plagas, la entrada a la Unión Europea. Hay una probabilidad moderadamente probable de que los cítricos hayan ingresado por vías comerciales. El establecimiento también puede haber sido que puede haber una presencia de ascosporas, dispersión e infección de muchas áreas de cultivos de cítricos en la Unión Europea, que la ubicación más específica es también a fines del verano. Entonces, continuamos con estos enunciados y podemos ver que hay algunos estudios que se han realizado mediante el modelamiento de que indica que esto no es posible de que la infección se establezca en el clima mediterráneo o, por ejemplo, la infección a través de patógenos, pero aún las consecuencias de la mancha negra principalmente se van a observar en variedades de naranjas y limones de maduración tardía, son consecuencias menores en las variedades más tempranas. Esto especialmente se aplica a España e Italia. Entonces, si vemos los resultados en este estado de la investigación, vamos a ver la tolerancia, cero tolerancia para la mancha negra en las frutas. Si encontrarán 5 lesiones en 5 frutas, en miles de millones de frutas que exportamos, ¿cómo nosotros como productores podemos cumplir con este tipo de limitaciones que han implementado en la Unión Europea? Es imposible, pero si nosotros consideramos otros aspectos que ellos desarrollan, vamos a ver
todos estos puntos no son importantes de mencionar. Aquí podemos ver el panel de expertos en manchas negras de Sudáfrica, de Estados Unidos. Aquí podemos ver estos nombres de investigadores muy importantes. Aquí Brasil, Australia y Argentina. Y nosotros hemos recolectado 545 años de experiencia específica en mancha negra. Esto fue realizado un par de años atrás. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen todos estos investigadores mediante las investigaciones y las publicaciones que nosotros le hemos entregado para establecer que no tenemos este problema? Aquí podemos ver un acuerdo en conjunción con lo que había ocurrido anteriormente con los Estados Unidos, de que la fruta no es una vía realista para transmitir la mancha negra. Entonces, aquí podemos ver lo que nos dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la categorización de plagas. Podemos ver la plaga de cuarentena 1, que no existe un potencial para establecimiento y diseminación en la Unión Europea. Pero estos son de la documentación de la EFSA. Esto es lo que ellos indican que puede ocurrir. Por ejemplo, aquí podemos ver en el envasado de las frutas, vamos a ver los picnidiosporas que se pueden transferir a los cultivos adyacentes. Pero esto no es verdad, porque ellos están buscando diferentes medios de propagación. Nosotros sabemos y nosotros sabemos que es imposible que las picnidiosporas puedan ser transmitidas desde estos frutos a las plantas adyacentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es quemar o deshacernos de las frutas infectadas que vienen de otros países. Realmente no lo comprendemos a este punto. Pero esto es muy interesante. Les voy a mostrar el nombre de Antonio Vicent. Y en la Unión Europea, aquí podemos ver el estudio del profesor West, en donde nosotros hemos inyectado conidia en la fruta como para obtener la formación de picnidia. ¿Y cuál es el problema que nosotros vemos en estas frutas? ¿Qué es lo que ven? A ver, ¿cuáles son los tamaños de estas lesiones? A ver, yo me puse en contacto con el profesor West. Nosotros sabemos que el diámetro de las lesiones son más o menos de 1 milímetro y el picnidio en estos nidos son de menor tamaño. Pero en este estudio que realizó el doctor West, la lesión es de 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Cómo diablos? Ellos realizaron la dispersión por salpicadura y ellos estudiaron la dispersión de las picnidiosporas a través de la transmisión por agua. Ellos determinaron la cantidad de picnidiosporas que habían podido atrapar, pero mediante otros estudios realizados en Brasil, ellos encontraron que esto no era así y que era nosotros pudimos refutar lo que ellos nos estaban diciendo y nosotros nos quejamos de la metodología que se había aplicado para ese estudio que demostraba un resultado falso. Lo que nosotros sabemos es que la infección necesita más de 12 horas de humedad en las hojas y lo que dice la EFSA es que se necesita más de 12 horas de humedad en las hojas y que la
diseminación y la epidemia sostenida necesita infecciones repetidas de cósporas en las hojas y las condiciones en la Unión Europea no son comparables ni adecuadas en comparación con las áreas en donde ocurre la mancha negra. Aún así, pasaron por alto lo que nosotros habíamos dicho y continuaron con la misma historia. Y se mantiene que la fruta fresca no presenta un riesgo como una vía potencial de entrada, establecimiento y diseminación de citricarpa. Hemos realizado varios estudios para comprobarlo. Fíjense lo que hacen los inspectores de la Unión Europea. Ellos han publicado este artículo y lo que dicen es, bien, el primer paso es detectan la fruta y mediante el aislamiento pueden realizar estudios posteriores, pero también aplican métodos de PCR. Pero ustedes saben lo que pasa con la mancha negra. Si nosotros tratamos de hacer un aislamiento de una lesión vieja y muerta, no vamos a obtener ningún resultado. Tenemos que obtener lesiones frescas como para poder aislar la bacteria de la mancha negra. Y se requieren 2 semanas para el crecimiento del hongo. Es un crecimiento lento y aquí podemos ver que después de 2 o 3 semanas nosotros vamos a obtener los resultados para poder decir que no es o es mancha negra. Pero lo que nosotros le dijimos es que lo tienen que hacer. No lo pueden hacer en esto porque las lesiones están muertas, no presentan ningún riesgo para sus países, pero son cabezas duras. Independientemente de esto, nosotros vamos a utilizar la PCR para determinar la presencia de la mancha negra, pero si está muerto no van a presentar amenaza alguna. Esto es del Instituto Juliovsky. Aquí podemos ver que hay una nueva lesión de una publicación de Alemania. Esto es lo que nosotros le dimos este prospecto a los inspectores respecto a lo que tienen que estar buscando en las frutas que inspeccionas. Y en la temporada anterior nosotros tuvimos intercepciones de frutas y no es muy claro, les pido disculpas, pero dice que nosotros tenemos que tener en cuenta el aislamiento que se realizó con PCR en frutas sin síntomas. ¿Cómo podemos hacer esto realmente? Eso es totalmente ridículo. Ahora, es un tema realmente muy preocupante. Si nosotros observamos el desarrollo de la mancha negra en una única fruta, aquí podemos ver los diferentes estadios. Aquí en rojo podemos ver el riesgo que puede tener un crecimiento activo y presenta un riesgo. Pero podemos ver que el crecimiento es lento, se transforma en negro y aquí podemos ver la mancha típica que nosotros observamos una fruta enferma. Lo que ellos han interceptado en la Unión Europea son lesiones de mancha negra muy viejas sin viabilidad. Aquí podemos ver una única lesión en una única fruta que realmente provocó un problema para Sudáfrica. Es un problema importante. Fíjense que las manchas son realmente pequeñas. Aquí están en aumento. Y lo que es muy interesante determinar aquí es que había ausencia de picnidia, pero no obstante presenta un problema para Sudáfrica. Bueno, todos los productores cuando ven intercepciones y cuando quieren determinar la presencia de mancha negra en los galpones de embalaje, nosotros tomamos fotografías de cada lesión y la enviamos a los productores para que presten atención a la presencia de la mancha negra.
aquí podemos ver lo que ocurre en España. Ustedes rechazan nuestra fruta. Bueno, ¿por qué no tomamos fotografías de las lesiones para demostrar lo que ocurre? No lleva mucho tiempo, es simplemente una pequeña fotografía, de manera tal que nosotros vamos a tener una prueba. Y la pregunta siguiente es, ¿cuál fue el resultado del análisis de PCR? Y entonces no es necesario realizarlo. Y ya no saben qué hacer. Si nosotros podemos hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué no lo aplican en la Unión Europea? Entonces, no tengan miedo y organícense. Desde el punto de vista de Brasil, de Uruguay, de Argentina, organícense de manera tal que todos podamos pelear en contra de lo que ocurre en la Unión Europea. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? En la actualidad y a corto plazo nosotros tenemos que mantener el acceso a los mercados y tenemos que considerar que es algo muy complejo porque tenemos que cumplir con las reglamentaciones de la Unión Europea independientemente de la factibilidad técnica o la falta de justificación científica. Así que nosotros estamos tratando de hacer un mejor trabajo, pero realmente tenemos que pensar que una única lesión puede darnos problemas, así que tenemos que trabajar en conjunto. Me gustaría que prendan las luces y si tienen preguntas o dudas me encantaría responderlas. En mi próxima presentación voy a continuar hablando del tema. Gracias.